Para eso, bueno, hay que empezar a ver de dónde viene el origen de las fuerzas sísmicas. Seguramente ya se han abordado algunos de estos temas más atrás, en algunas clases pasadas, pero bueno, lo que hay que saber de entrada es cuál es el origen de las fuerzas sísmicas. Es decir, hay una mano invisible que empuja las estructuras. ¿Por qué las estructuras sufren estas fuerzas? ¿Cuál es la naturaleza de estas fuerzas? Bueno, simple y sencillamente esto parte de la segunda ley de Newton, de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y además de la primera ley de Newton, que indica que todo cuerpo en un estado de reposo, ¿no?, permanece en ese estado, tratará de permanecer en ese estado a menos que haya un conjunto de fuerzas externas que alteren ese comportamiento. A esto lo conocemos como la ley de inercia. Es decir, las fuerzas que se desarrollan son las mismas a las que, por ejemplo, alguno de nosotros esté sujeto cuando se encuentra en un vehículo, dentro de un vehículo, y ese vehículo va avanzando a una velocidad constante, ¿sí?, que puede considerarse como un equilibrio dinámico, y va agarrado por seguridad de una de las barras, ¿verdad?, sujetadores que hay en el interior. Pero cuando el bus, el micro, frena súbitamente, se produce una desaceleración muy grande. Esa desaceleración, es decir, ese cambio de velocidad en un lapso muy corto de tiempo, produce aceleraciones, y nuestro cuerpo, que venía a un movimiento constante, a una velocidad constante, trata de mantener por inercia ese movimiento constante. Como trata de mantenerlo, pero hay una desaceleración brusca, entonces nosotros salimos volando, ¿verdad? Producto de esa desaceleración, entonces sufrimos una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que nos empuja hacia adelante. Lo mismo son con las estructuras, es decir, no hay algo que actúe sobre la estructura de manera directa, sino que un movimiento sísmico lo que produce es un desplazamiento del terreno. Bien, voy a conectar aquí mi lápiz, creo que sí vamos a funcionar mejor. Este es aquí, me parece mejor. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un desplazamiento del terreno, es decir, el terreno originalmente estaba en esta posición y en un lapso muy corto de tiempo pasa a este punto a otro sitio, ¿verdad? Pero la estructura que estaba en reposo trata de conservar su estado original. A eso llamamos como conservación del momentum lineal. Al tratar de mantener su posición y no irse con el movimiento del terreno, pues se produce una serie de deformaciones, ¿verdad? Una serie de deformaciones al interior de la estructura que luego se traducen en fuerzas, tanto fuerzas elásticas como fuerzas de inercia, como fuerzas viscosas, completando la ecuación de equilibrio dinámico. Es decir, que estas fuerzas son fuerzas que se desarrollan producto de mantener la posición original. No es como el viento, una fuerza externa propiamente, sino es una acción externa, como el desplazamiento del terreno, que se traduce a posteriori por las primera y segunda ley de Newton en fuerzas internas tratando de mantener la posición original de equilibrio estático. ¿Bien? Es eso. Entonces, esa serie de fuerzas que ya les voy anticipando, que obedecen a esta ecuación, ¿sí?, es esto lo fundamental, fuerza igual a masa por aceleración, pues tratamos nosotros de ver ahora cómo llevamos este concepto al análisis propiamente de una estructura. Bueno, lo que nosotros intentamos al hacer un análisis estructural es poder calcular cuáles son las leyes de momento, las leyes de fuerza cortante, las leyes de fuerza axial
en cada uno de los elementos estructurales, sean columnas, vigas, losas, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, plantearlo desde un movimiento del terreno, desde una serie de deformaciones en la base y generar el equilibrio dinámico en cada punto, sería complicado matemáticamente hablando. Entonces, hay una forma de hacer esto mucho más sencilla. Eh, bueno, vamos a terminar de ver aquí unas cositas más. Bien, y es precisamente poder encontrar una serie de fuerzas laterales equivalentes a ese efecto, ¿sí? Les repito, no existe tal fuerza externa, no hay una fuerza externa como tal que mueva los edificios, pero sí que podemos traducir el efecto total interno que se produce en la estructura a causa de ese desplazamiento del terreno como un equivalente a una serie de fuerzas que actúan en los niveles de los entrepisos de los edificios. Bien, esa es una equivalencia, ¿vale? Que vamos a encontrar en ese sentido. Entonces, ¿cómo calculo esas fuerzas? Porque si yo sería capaz de obtener esa distribución de fuerzas, pues todo el problema se habría resuelto. Con esa distribución de fuerzas, bastaría con que yo me haga un modelo, ya sea en el plano, ya sea un modelo tridimensional, y que le coloque a esa estructura, pues ese sistema de fuerzas que equivalen al efecto que genera este desplazamiento en la base, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque el método del análisis estático y el análisis modal espectral tienen de alguna manera la misma base. Bien, la misma base. Vamos a explicar. En la base existe una serie de desplazamientos. Esa serie de desplazamientos se puede traducir también en una serie de velocidades. Y por último, puede traducirse también en una serie de aceleraciones. De hecho, aquí en esta gráfica tenemos una historia de las aceleraciones en la base. Esas aceleraciones en la base producen en la estructura, aquí modelada en esta gráfica como una estructura de un grado de libertad, producen también una historia de aceleraciones. Esa historia de aceleraciones ya en la estructura será exactamente igual a la aceleración que sufre el edificio en su base. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque para llegar de aquí a este punto, tiene que pasar una serie de obstáculos. Primero, la rigidez del propio edificio, que va a, de alguna manera, afectarse de una u otra forma en función del contenido frecuencial de la historia de aceleraciones en la base. Esa rigidez que pueda tener la estructura con otra propiedad que se conoce como masa, con otra propiedad que se conoce como amortiguamiento y con otra propiedad también dinámica, que es el coeficiente de viscosidad, van a alterar de tal manera que esta masa se va a mover de forma diferenciada a la base. ¿Bien? Pero vamos a tener esa historia. Es decir, que esta masa en algún punto acelerará menos y en algún otro momento acelerará más. ¿Bien? Eso va a pasar. ¿Y por qué me interesa a mí estas historias de aceleraciones? Porque si, como bien decimos, todo se rige por la segunda ley de Newton, a mayor aceleración que yo pueda tener de la estructura, pues lógica mayor la fuerza que empujará a la estructura
en ese punto, ¿verdad? Eso es. Entonces, eh, a nosotros nos interesaría de manera inicial saber a qué aceleración puede llegar a producirse en la estructura. ¿Cuál será el nivel de aceleración que llegará a producirse en la estructura? ¿Por qué nos interesaría eso? Porque en función de eso podríamos armar lo que se conoce como espectro de respuesta. Miren, una estructura puede ser modelada de manera tan simple o tan compleja como uno quiera. La manera más simple de modelar una estructura consiste en un oscilador de un grado de libertad que tiene la masa concentrada en un punto y tiene las propiedades de rigidez, amortiguamiento, viscosidad y obviamente la masa, ¿ya? Propiedades dinámicas. Entonces, ante un determinado acelerograma en la base, es decir, ante un determinado movimiento de terreno, ¿bien? Esto es un movimiento del terreno, esa estructura modelada como un sistema de un grado de libertad se va a mover y por lo tanto se va a acelerar. Y se va a acelerar de maneras distintas en función de uno de los principales parámetros dinámicos de la estructura, el periodo de vibrar del sistema. ¿Bien? Entonces, ese periodo de vibrar, ¿sí? Ese periodo de vibrar depende de dos parámetros fundamentales, la masa y la rigidez. Vamos a colocar aquí que el periodo es una función de la masa y de la rigidez del sistema. De hecho, es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la rigidez. Mientras más rígido sea un sistema, el periodo será más pequeño. Mientras menos rígido sea el sistema, el periodo será más alto, más largo. Bien. Dependiendo de ese periodo, la estructura puede responder de una manera, puede responder de otra manera, puede responder de otra manera, de otra manera y de otra manera. Bien. Entonces, eso está en función, repito, del periodo de vibrar de la estructura. Aquí vemos en esta gráfica muy sencilla que ante una misma aceleración del suelo, un acelerograma, un registro que se tiene, que ha sido captado por instrumentación en algún evento sísmico, esta masa, esta estructura, para un periodo de 0.25 segundos responde de esta manera, pero para un periodo de un segundo obtiene la máxima respuesta. Lo podemos ver aquí. Miren esos picos, cómo llegan a aceleraciones bastante altas. Y esto no quiere decir que siempre para periodos pequeños la respuesta es baja y para periodos altos la respuesta es alta. No, de ninguna manera. Aquí ustedes pueden ver que cuando llegamos a 1.5 segundos de periodo, una estructura más flexible, la respuesta empieza a bajar nuevamente. Es decir, partimos de una respuesta baja para periodos de 0.25, en 0.50 va levantando, aumentando esa respuesta, en 1 está más alta y en 1.5 baja y en 2 vuelve a bajar. Quiere decir que para este registro, para este acelerograma, las estructuras más vulnerables, las que más van a sufrir, son estructuras que van a oscilar en un segundo de periodo estructural. Bien, a ellas les va a pegar más duro. ¿Y cuál va a ser el nivel de aceleración? Pues hay que sacar el máximo valor absoluto de estos dos picos y eso tomarlo como registro, ¿vale? Para construir esos espectros de respuesta hace falta mucha información porque un único acelerograma no sería suficiente. ¿Eso por qué? Porque cada acelerograma puede tener una fuente sísmica, ¿no? Por ejemplo, si toman un registro en Ciudad de México, ese sismo podría haberse producido en la costa del Pacífico, podría haberse producido en Acapulco, podría haberse producido más al sur, podría haberse producido un poquito más al norte. Entonces, en función de dónde se produce, va a tener distintos componentes de distancia,
distintos componentes frecuenciales. Entonces las señales pueden variar. Pueden venir señales más largas en tiempo, con aceleraciones más altas, más bajas, con contenidos frecuenciales altos, contenidos frecuenciales bajos. Eso depende de dónde se origine el sismo y las características propias de ese movimiento. Entonces, un solo acelerograma no hace patria, ¿no? No nos dice mucho. Entonces, si se tiene la información suficiente, ¿sí? A esto le llamamos el peligro sísmico. Si tenemos la información suficiente, pues entonces podremos calcular para un sistema de un grado de libertad cuál es la aceleración máxima que esto sufre. Fíjense, esto es lo que se hace para una señal. Miren, empezamos con un periodo, a ese periodo lo sometemos, perdón, a esa estructura de ese periodo la sometemos a una señal sísmica, vemos cómo responde y su máxima respuesta, por ejemplo, digamos, esta de aquí, la anoto aquí, en un gráfico en el que en las X tengo al periodo y en las Y tengo a la aceleración máxima que registra ese sistema de un grado de libertad. Paso a otro periodo, ¿no? Otro periodo, lo someto a la estructura a la misma señal y anoto cuál es la respuesta máxima. En este caso ha bajado. Entonces, es esta la respuesta máxima. Voy con otro periodo y lo mismo, saco cuál es la respuesta máxima a la misma aceleración. Eso me da esta gráfica que se conoce como espectro de respuesta. El espectro de respuesta, en otras palabras, es el conjunto de aceleraciones máximas en un oscilador de un grado de libertad en función del periodo de vibrar. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta dónde está el periodo que produce la máxima aceleración. Y esto es solamente para una señal, es decir, para un acelerograma. Si nosotros queremos analizar muy bien una zona, un sitio, tendremos que hacer este análisis para muchos acelerogramas. Y eso nos dice, por ejemplo, para el sismo número 1 tenemos este espectro, ¿no? Aquí está. Para el sismo 2 tenemos este otro espectro, para el sismo 3 tenemos este otro espectro, ¿sí? Y ya, luego con un análisis de confiabilidad, un análisis probabilístico, se puede ajustar a un espectro que se conoce como espectro, no le llamaremos todavía de diseño, pero sí es un espectro resultante, envolvente, si quieren llamarlo, que representa ya a un determinado lugar, a una determinada región. ¿Bien? Esto es lo que ha hecho la norma de diseño sísmico, ¿no? El Observatorio de San Calixto, ante no contar con los acelerogramas que puedan generar este nivel de información, ha realizado simulaciones numéricas, ¿verdad? Esas simulaciones numéricas al final se traducen en unos espectros que los ha llamado espectros elástico en roca, ¿verdad? Que esa es la función que probablemente ya la han visto con anterioridad. Es una función muy parecida a esto que tenemos aquí, ¿no? Que tiene 3 ramas, ¿verdad? Para nuestro país. Entonces, es así como se arman estos espectros. ¿Y para qué nos sirven a nosotros los espectros? Porque estos espectros nos dicen, en función del periodo estructural que tenga nuestra estructura, ese va a ser el nivel de aceleración que va a sufrir. Si nosotros tenemos la aceleración, y habíamos visto que las fuerzas son directamente proporcionales a la masa por la aceleración, pues ya nos va pintando más o menos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nivel de fuerza que va a actuar en nuestra estructura? No es lo mismo que nuestra estructura tenga este periodo y responda con esta aceleración a que nuestra estructura tenga este otro periodo y responda
con esta otra aceleración, ¿verdad? Son situaciones diferentes. Por eso era importante ver este tema. Eh, Ahí está, perfecto. Entonces, dicho esto, no vamos a meternos a detalle del espectro, porque entiendo que esto del espectro ya lo han visto, ¿eh? Pero les iré explicando. Este en azul, para nosotros, según la norma, es el espectro elástico, que seguramente ya vieron cómo se arman sus cuatro ramas. Tiene la rama inicial ascendente, la meseta en la parte superior y dos ramas descendentes, ¿verdad? Bien, este es el espectro elástico. Este tiene sus funciones paramétricas y dependen, entre otras cosas, del tipo de suelo, dependen de la zona, del lugar, de la ciudad, ¿verdad? Porque tiene ya una aceleración base en roca, un S0, ¿verdad? Depende también del tipo de suelo, de ahí se obtienen los factores FA, FB, y también se obtienen los periodos límite inicial, periodo límite corto y periodo límite largo, el T sub 0, T sub S y T sub L respectivamente. ¿Bien? Entonces, ese es el espectro azul. Por ejemplo, este es un ejemplito que he sacado para Tarija, esto se lo puede hacer para cualquier ciudad, para un tipo de suelo S4, seguramente ya deben saber a qué me refiero con S4, un tipo de estructura 2, ¿sí? Un sistema estructural de pórticos intermedios resistentes a momento, que involucra un coeficiente de reducción 5, R, un CD de 4.5. El factor de topografía en este caso no era en una zona en la que tengamos ninguna pendiente pronunciada. La aceleración máxima del terreno para esta ubicación, para Tarija, es el 9% de la aceleración de la gravedad, es decir, 0.09 para un periodo de retorno de 475 años. Los coeficientes de sitio para periodo corto y largo, FA y FB, están en función, ¿verdad?, del tipo de suelo y están en función de otros parámetros, ¿no? Y se pueden interpolar entre los valores que indican la tabla. Para este caso era 2.16 y 3.16 respectivamente. El factor de importancia está en función del tipo de la estructura, que en este caso vale 1 por ser una estructura del tipo 2, y luego pues se hace una multiplicación de FA S0, FB S0 para otorgarle la categoría de diseño sísmico, ¿no? Esta categoría de diseño sísmico en este caso nos lleva a la necesidad de plantear como sistema de resistencia a carga lateral pórticos intermedios resistentes a momento, como mínimo, ¿no? De ahí podríamos plantear para arriba, si queremos, pórticos especiales, ¿no? Pero el requerimiento mínimo sería de pórticos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el espectro. Pero ¿cuál es el espectro entonces, este chiquitito que vemos aquí en naranja? Pues ese es el espectro de diseño. Este espectro elástico en azul es equivalente al espectro que se obtiene del peligro sísmico, que nosotros lo hemos llamado espectro elástico. Pero no diseñamos para el espectro elástico, nosotros diseñamos para un espectro reducido bajo la consigna de que vamos a soportar el resto de las fuerzas con daño, ¿no? Esa es la base de nuestra metodología actual de diseño. Probablemente en el futuro eso cambie, tal vez ya más adelante no aceptemos daño en las estructuras, lo cual modificará, digamos, la metodología, pero por ahora, lo que estamos haciendo es aceptar daño en las estructuras y ese daño precisamente se caracteriza a través de este factor de reducción R, ¿verdad? Que reduce las fuerzas sísmicas prácticamente en 5 veces. Bien. Este es el nivel de fuerzas para el que vamos a diseñar, una aceleración cercana a 0,10 de G. Una aceleración bastante baja desde mi punto de vista, ¿no? No va a llevar a grandes intervenciones en la parte estructural, pero bueno, recordemos, esto es para Tarija. Probablemente en Sucre, Cochabamba y Santa Cruz las cosas van a ser un poco más complejas, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sí del análisis estático. Recordando esta parte, ¿no?, fundamental, que en función del periodo de vibrar nosotros obtenemos la aceleración máxima que va a sufrir el sistema,